En estas últimas horas el Ecuador está viviendo días de incertidumbre, días donde parece que el alza del IVA al 15% no ha surgido efecto. La Policía Nacional hace lo que puede y como puede. Y digo esto porque hace un momento un policía dijo que la manera de defenderse que van a tener los ecuatorianos es por medio de un silbato. Esto también es parte del Plan Fénix y seguramente Ecuador está convertido en un meme a nivel mundial. Escuchemos. Bueno, entre más cualquier actividad que en su domicilio pueda tener la ciudadanía respecto a seguridad es muy bueno. Lo principal para evitar que existan novedades con los artefactos eléctricos, se recomienda que antes de que sean las 10 de la noche desconectemos absolutamente todo. Tengamos en los hogares fósforos, velas, linternas que puede ayudar a todo esto. Como Policía Nacional también recomendamos que tengan, como no va a existir fluido eléctrico, no tenemos alarmas o los conjuntos residenciales no tendrán las alarmas, pero es importante que adquiramos un pito y podemos hacer sonar el pito varias veces, que esto los policías también ya conocen de que puede ser una de las medidas que pueda alertar a la Policía Nacional. Pero si a usted esto le parece poco, le comento que se están anunciando movilizaciones en diferentes sectores del Ecuador y diferentes gremios sociales son los que se están pronunciando. Por ejemplo, los transportistas anunciaron una movilización para el día de hoy y han cumplido su palabra. El saludo fraterno, cordial de respeto a todos los compañeros y compañeras que se han dado cita a esta importante rueda de prensa. Saludar y agradecer a los medios de comunicación que también nos acompañan para poder dar a conocer estos acontecimientos que de una u otra manera causan incertidumbre en nuestros compañeros de base. Por eso es que la dirigencia del transporte terrestre de Pichincha en todas sus modalidades el fin de semana mantuvo reuniones permanentes a fin de poder socializar, analizar, revisar el dictamen, la sentencia de la Corte Constitucional. Consecuentemente, lo que pudimos nosotros revisar es de que la Corte Constitucional, a través de la sentencia 106-20-IN-24, establece en 9 puntos, es el que declara primero parcialmente la acción de inconstitucionalidad, presentada la acción pública de inconstitucionalidad hace unos 3-4 años atrás. De igual manera, en el punto 2, declara la inconstitucionalidad condicionada del artículo 386, párrafo tercero, numeral 1. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras no esté regulado, dice que se prevea la posibilidad de obtener la respectiva autorización. Es decir, nosotros estamos conscientes de que la sentencia nos afecta en cierto modo, pero asimismo, si lo analizamos, lo revisamos, estamos más bien en el camino correcto en tanto en cuanto tomemos las acciones más adecuadas. Porque lo que declara inconstitucional en su contexto es la no determinación del plazo del vehículo en retención. Es decir, al momento el 386 prevé que mínimo debe ser retenido 7 días. Y la Corte Constitucional dice, debe establecerse un máximo. Es decir, el máximo de retención del vehículo no puede ser mayor a 7 días. ¿Qué implica esto? Que los operativos deben continuar en todo su contexto, en todo el documento, en ninguna parte, ni siquiera los sujetos procesales, ni los criterios jurídicos, ni terceros interesados han expresado el tema de que se pide que se suspendan los controles, que se suspendan los operativos, que no pueden haber sanción, que pueden trabajar a libre albedrío en ninguna parte del documento, y esto prácticamente se ratifica en el artículo, en el numeral 4 de la sentencia, en la cual textualmente dice: exhortar a la Asamblea Nacional a que legisle respecto del párrafo tercero, numeral 1 del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que guarde conformidad con la Constitución y los criterios vertidos en la presente sentencia. Esto es importante.
Sin perjuicio de lo anterior, mientras la Asamblea Nacional no legisle respecto de la sanción de retención vehicular, los jueces, es mandatorio, los jueces que conozcan infracciones enmarcadas en el párrafo tercero, numeral 1 del artículo 386 del Código Integral Penal, deberán aplicar la disposición sustitutiva fijada por este organismo en el decisorio 3. ¿Qué quiere decir esta sustitutiva? La retención del vehículo por el plazo máximo de 7 días. Es decir, los controles deben seguir, y aquí un llamado a la Agencia Metropolitana de Control, que los controles no se suspenden en la decisión de la Corte Constitucional. Lo que se revisa profundamente, diríamos, es los días que deben estar retenidos los vehículos. Ahora, se exhorta a la Asamblea Nacional para que de una u otra manera en el proyecto que están tratando de reforma al Código Orgánico Integral Penal, dice, se incluyan los criterios expuestos en la presente sentencia. Es decir, de pronto puede ser el número de días, pero es un exhorto que se hace a la Asamblea Nacional. Consecuentemente, nosotros como dirigentes, el día de hoy, expresamos y enviamos un oficio al señor presidente de la República, mediante el cual le solicitamos el que ya se sancione el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Pero ahora la dirigencia coincidió que no solo es la sanción de este documento, que ayudará mucho, sino que una mesa de trabajo a fin de revisar el borrador final que la Agencia Nacional envíe a la Presidencia de la República, porque no conocemos. Hasta donde sí conocemos es que en el artículo 177 del proyecto del reglamento de aplicación a la ley se trata sobre el taxímetro digital, situación que nosotros claramente hemos manifestado que no estamos dispuestos a aceptar que a los compañeros y compañeras les metan las manos a los bolsillos. Asimismo, se está pidiendo desde algún lado el que se firme ya el reglamento específico del taxímetro digital, situación que también estamos solicitando al presidente de la República, que primero sea socializado, porque se induce a que de pronto se tenga que adquirir un nuevo taxímetro, situación que no estamos dispuestos a hacerlo. Por esa razón es que siempre hemos insistido en que el taxímetro digital debe estar inmerso en el software de las plataformas digitales. Por lo tanto, mañana tendremos una concentración en el Parque del Arbolito, martes 17 de septiembre, a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana están previstos ser recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde expondremos básicamente el que se pida las explicaciones correspondientes del por qué se ha demorado 3 años y no se ha firmado el reglamento de aplicación a la ley. Asimismo, que se nos permita exponer en el Pleno de la Asamblea Nacional y en la Comisión de Control y Justicia de la Asamblea Nacional, donde se está tratando las reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde expondremos nuestros criterios y defenderemos esta justa causa. Hemos solicitado también al señor alcalde de Quito que prácticamente este 12 de septiembre se cumplió un mes de haber asistido y de habernos reunido con el señor alcalde, mediante el cual dispuso que se haga una normativa local a fin de regular a las plataformas digitales para que trabajen con vehículos legales, y hasta este momento no tenemos el borrador final también por parte de la Secretaría de Movilidad. Esperamos y aspiramos que en las próximas horas el señor alcalde nos dé una respuesta al respecto, considerando de que es de trascendental importancia esta reglamentación. Lo que conocemos en última instancia es de que se está esperando el que se expida el Reglamento General de Aplicación a la Ley, que de una u otra manera tiene sentido, considerando que es la base fundamental para poder expedir las otras normas que puedan regular a las aplicaciones digitales. Las organizaciones que estamos inmersas en estas peticiones son Unión de Taxistas de Pichincha, Unión de Operadoras de Transporte de Taxis de Pichincha,
Unión de Operadoras de Carga Liviana, Unión de Taxis Ejecutivo, Unión de Transporte Escolar, Federación de Transporte Turístico, Asociación de Compañías de Taxis de Pichincha, Cámara Provincial de Operadores de Transporte Comercial de Pichincha, Corredor Central Norte, Corredor Simón Bolívar, Cámara de Transporte del Frente Unido del Nuevo Taxismo de Pichincha, Asociación de Taxistas del Aeropuerto de Quito y la Coordinación del Transporte Público. Estamos verdaderamente unidos en esta justa causa, considerando que esto se puede constituir en un antes y en un después de la transportación terrestre, porque no afecta única y exclusivamente al taxismo convencional o ejecutivo, sino a todas las modalidades del transporte terrestre. Conocemos que el concejal Andrés Campaña ha hecho alguna petición al señor alcalde respecto de la sesión de mañana. No sabemos a ciencia cierta y en profundidad cómo va a ser el proceso, el procedimiento de la regulación de las plataformas digitales. Esto de los 15 días es para única y exclusivamente las entidades correspondientes, la AME, la Agencia Nacional de Tránsito y el Consejo de la Judicatura den a conocer a las entidades correspondientes sobre la sentencia número 106 de la Corte Constitucional del Ecuador. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, muchas gracias a los compañeros, gracias compañeros dirigentes por mantener la unidad en una justa lucha que llevamos adelante en aras de beneficiar a nuestras compañeras, compañeros y sus familias, y no solo a quienes somos parte del transporte terrestre, sino a la ciudadanía en general, porque como siempre hemos dicho, hablar de informalidad, hablar de ilegalidad es hablar de inseguridad. Inclusive la misma Asamblea Nacional da su criterio jurídico al respecto cuando dice que los transportistas tenemos que cumplir con una serie de requisitos, y la Presidencia de la República inclusive mediante documento pide y solicita a la Corte Constitucional que se declare y se ratifique la constitucionalidad del artículo 386, porque no ven vulneración alguna. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y todas. Totalmente claro. Bueno, ustedes tienen obviamente una postura con respecto al dictamen de la Corte Constitucional, pero ¿cuáles son las acciones inmediatas que ustedes van a tomar, dado que lo que dice en esta sentencia es que, bueno, exhortan a la Asamblea Nacional para que se legisle o se regule de alguna manera el tema del funcionamiento de los conductores por aplicación? Mientras tanto, lo que pasa es que en este dictamen en el que parcialmente se acepta la inconstitucionalidad del artículo, también se menciona, entre otras cosas, que no se puede sancionar lo que no está regulado, y es ahí donde entran hasta el momento las aplicaciones. Es decir, que los agentes metropolitanos de tránsito u otros miembros de control de tránsito no van a poder sancionarles. En los hechos así va a ser, no van a poder sancionar porque no hay una regulación específica para los conductores de plataformas. En ese sentido, no sabemos cuándo la Asamblea Nacional vaya a emitir esta ley o vaya a regular esto. O sea, finalmente, para eso la Corte Constitucional no da un plazo, y los conductores de plataforma van a poder operar hasta que eso ocurra sin ser sancionados. Y finalmente, como conversaba aquí con algunos de sus colegas, ustedes como taxistas formales cumplen una serie de requisitos como la licencia profesional, que tiene un costo y tiene un tiempo de preparación, además de otros requerimientos que necesitan sus vehículos, las revisiones de los centros vehiculares y demás. En función de eso, ¿qué es lo que ustedes van a hacer ahora? ¿Cuál es su postura ahora con respecto a esa realidad que es la que está planteando la Corte Constitucional? Usted inició diciendo que esto va por buen camino. No sé si ustedes consideran o están planteando, o mañana que van a estar en la Asamblea Nacional, que los conductores de plataforma cumplan, por ejemplo, los mismos requisitos que ustedes. Estoy elucubrando. O finalmente que no pueda funcionar. O sea, en términos prácticos, ¿cuál es su postura con respecto a esta situación y cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? El tema de las plataformas digitales como tal, nosotros no nos oponemos a la tecnología, nosotros no nos oponemos a las plataformas como tal. Lo que nos oponemos es a que se utilicen las plataformas digitales para prestar el servicio de transporte, en este caso de taxis, con vehículos particulares. El artículo 62A de la Ley de Tránsito prevé claramente que las plataformas digitales constituyen medios tecnológicos para la utilización del transporte, y más adelante dice con excepción de los vehículos particulares.
La ley, que además es orgánica, es clara y es fácil de interpretarla, aunque no tengamos esa facultad. Pero lo que nosotros decimos es eso, las plataformas por un lado, porque es importante resaltarlo. Hay plataformas digitales aquí en el país, radicadas en el país, que pagan impuestos en el país, que están dispuestas a prestar el servicio con vehículos que cuenten con títulos habilitantes, como son Unitaxi, Digitaxi y Click. Son empresas comprometidas a trabajar. Y si otras aplicaciones quieren hacerlo, bienvenido sean. Nosotros lo que decimos es simplemente que todos estemos dentro del marco de la ley, porque reitero sobre el numeral 4 de la sentencia, mientras la Asamblea Nacional no legisle respecto de la sanción de retención vehicular, los jueces que conozcan infracciones enmarcadas en el párrafo 3º, numeral 1 del artículo 386 del COIP, deberán, es mandatorio. O sea, la sanción no se está eliminando en ninguna parte del documento, ni siquiera en los criterios jurídicos que hacen los sujetos procesales, ni siquiera inclusive el mismo accionante toma el tema al respecto. Dice, deberán aplicar la disposición sustitutiva. ¿Cuál es la disposición sustitutiva? El que ya no sea mínimo 7 días, sino máximo 7 días. Nuestra postura el día de mañana ante la Asamblea Nacional va a ser esa, que no se salga del andarivel el tema del artículo 386 y el espíritu de lo que prevé la Ley de Tránsito y el Código Orgánico Integral Penal, porque el reglamento no puede modificar ni cambiar el espíritu de la ley. Por eso es que acá se deben establecer los requisitos y los procedimientos de cómo se va a trabajar. Por lo tanto, por esa razón es que hemos convocado a nuestros compañeros, compañeras, para que nos acompañen el día de mañana a la Asamblea Nacional y a la Plaza Grande, sea que nos reciba, en este caso que está de pronto previsto que nos reciba se nos recibe en el Consejo Metropolitano y en la Presidencia de la República. Esto que está haciendo Pichincha no es algo solo para Pichincha, porque la sentencia de la Corte Constitucional es para el país entero. Entonces lo que hacemos como Pichincha es tomar las acciones que consideramos nuestros dirigentes son las más acertadas, son las más adecuadas, porque de por medio también, si somos recibidos por la Presidencia de la República, tenemos otros temas que tratar también que no dejan de ser importantes, son muy importantes, como el tema del registro de la compensación, que este mes se termina para que los compañeros puedan recibir la compensación de carácter retroactivo. Por lo tanto, son temas importantes que debemos tratar con el Gobierno Nacional. Señor Ruiz, en el caso de que el día de mañana, incluso si la Asamblea Nacional se comprometiera por unanimidad a tramitar, incluso si los más de 220 municipios se comprometieran a emitir ordenanzas, mientras no exista la regulación, no se prohíbe el trabajo de los conductores en plataformas digitales. No, en ninguna parte del documento dice, y ya lo manifestamos al inicio, en ninguna parte del documento dice que se suspendan los controles, que se suspendan los operativos, que deben trabajar sin ningún tipo de control. Lo que dice claramente es que se dispone a los jueces, es mandatorio el que la sanción que se le dé a una persona que esté prestando el servicio de manera informal, el vehículo que se ha retenido no puede ser mayor a 7 días. Eso es lo que está diciendo la Corte Constitucional, y en la primera parte sobre por lo tanto dice que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Los únicos que tenemos autorizaciones para brindar un servicio de transporte, sea transporte público o sea transporte comercial, somos quienes contamos con un permiso de operación para los unos y un contrato de operación para los otros. El vehículo particular no tiene un título habilitante, y eso está establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que, como manifestamos anteriormente, la misma Asamblea Nacional ha dicho claramente que quienes son parte de esta profesión debemos cumplir con una serie de exigencias, y no ha de ser justo que, por otro lado, con un vehículo de cualquier color, con un vehículo no homologado, con un vehículo sin taxímetro, con un conductor sin licencia profesional, con un conductor sin habilitación operacional, sin permiso de operación, y más inclusive a nosotros como transporte público y comercial nos obligan aquí en Quito a pasar la revisión técnica vehicular.
Entonces, lo que hemos conseguido la dirigencia, que darse paso a este tipo de cosas que no estamos de acuerdo al respecto, simplemente en vez de renovar los permisos de operación, vamos a entregarlos al municipio de Quito con las llaves de nuestras unidades, o los pintamos de otro color y nos ponemos a trabajar en eso. Entonces, compañeros, ¿estarían dispuestas a hacer esta acción que usted acaba de anunciar? ¿Cuántas unidades entregarían las llaves? Más o menos un estimado de cuánto. Estimado Carlos. Porque más que he recibido llamadas de Manaví, de Guayaquil, de Ibarura, en el sentido de que qué acciones vamos a tomar, y están dispuestos también ellos a entregar su permiso de operación, deshabilitar el vehículo de taxi y no hacemos problema, ir a pasar la revisión de vehicular donde sea, en cualquier parte del territorio nacional conforme dice la ley, y no nos hacemos problema que asamblea, que acto administrativo y nada por el estilo. Entonces nosotros eso vamos a hacer muy Estimado Carlos, sería muy importante para el día de mañana, si es que es posible, hacer un llamado a todos los compañeros de las bases. No a un porcentaje, sino a todos, ya que lo que tenemos es una afectación general. Por lo tanto, y si es que se puede también, que se haga un llamado a las otras provincias. Porque eso, nuevamente, replicar. El problema lo tenemos a nivel general. La afectación es a todos. Está en riesgo un sector completamente estratégico, está en riesgo las familias, está en riesgo un trabajo, y eso tenemos que defenderlo. Consideremos, compañeros, que tratándose de nuestro futuro, del futuro de nuestras familias, créanme, esto es personal, ni siquiera debería haber convocatoria, todos deberíamos estar sin convocatorias. Se ha hecho una convocatoria, así lo consensuamos los dirigentes y esperamos también, como decía el compañero Fernando Cadena, que si puede venir con algún familiar, con alguien que también se sienta aludido y afectado por este tipo de situaciones, esto es cuestión de sentido común y de causa común y de luchar por una sola causa, compañeros. Taxistas unidos jamás serán vencidos. Taxistas unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias. Y esta es la manera, la percepción de cómo están pasando las cosas en nuestro país. Ya todo está resuelto, ¿verdad? Así dicen los del gobierno del Nuevo Ecuador. Amigos, nos vemos en un siguiente video.